¿Alguna vez has conocido a alguien que perdió años de su vida en situación que no podía controlar? Carolina creció en grupo religioso donde el líder tomaba cada decisión por ella. 15 años sin autonomía, sin poder elegir, sin identidad propia. Cuando salió a los 27 años, no sabía cómo vivir en mundo normal. Durante 12 años no pudo confiar en ninguna religión, hasta que conoció sacerdote católico que había vivido experiencia similar. Él le mostró diferencia entre autoridad que sirve y autoritarismo que controla. Le enseñó que Jesús pregunta ¿cuál es tu nombre? Porque quiere devolver identidad que otros robaron. Carolina encontró sanación en sacramentos, comunidad donde puede pertenecer sin ser controlada, y propósito ayudando a otros a recuperarse. Este es testimonio de sanación, libertad y esperanza. Era el 23 de agosto de 2022, 11:45 de la noche. Estaba sola en mi apartamento en Phoenix, Arizona. Acababa de cumplir 39 años 3 meses antes, y ese día marcaba exactamente 12 años desde que había salido del grupo religioso cerrado donde había pasado 15 años de mi vida. 12 años de libertad. Pero esa noche, sentada en mi sofá en la oscuridad, me di cuenta de algo devastador. Había sobrevivido, pero no había vivido. Había escapado de una prisión física, pero seguía en una prisión mental. Seguía sin saber quién era. Seguía sin poder confiar en nadie. Seguía sintiendo que mi vida había sido robada y nunca la recuperaría. Mi madre había fallecido en ese grupo, creyendo hasta el final que estábamos en el lugar correcto. Y yo llevaba 12 años preguntándome si alguna vez podría perdonarme por no haberla sacado de ahí. Mi nombre es Carolina Beatriz Fuentes Moreno. Tengo 42 años. Nací en Tucson, Arizona, en una familia católica nominal. Mi padre falleció cuando yo tenía 11 años en un accidente de auto. Mi madre quedó viuda, devastada, buscando respuestas, y un año después, en 1995, cuando yo tenía 12 años, alguien tocó nuestra puerta. Era un hombre llamado Samuel. Se presentó como profeta de un grupo religioso llamado Los Elegidos del Fin. Le dijo a mi madre que Dios lo había enviado específicamente a nuestra casa, que el fin del mundo vendría pronto, que solo los que estuvieran en su comunidad se salvarían, y que mi padre había fallecido porque Dios necesitaba que nosotras estuviéramos libres para unirnos al grupo. Mi madre, en su dolor, lo creyó, y 3 meses después nos mudamos al complejo del grupo en el desierto al norte de Phoenix. Durante los primeros meses, todo parecía bien. Éramos una familia grande. Todos se cuidaban entre sí. Había comidas comunitarias, estudios bíblicos, trabajo en los jardines. Parecía un lugar pacífico. Pero lentamente empecé a notar cosas extrañas. No teníamos contacto con el exterior, no había teléfonos, no había internet. Los niños no iban a escuela regular, solo estudiábamos dentro del grupo, y cada decisión, desde qué comer hasta con quién hablar, pasaba por el profeta Samuel. A los 14 años, le pregunté a mi madre si podía ir a la escuela secundaria normal. Quería tener amigos de mi edad, quería estudiar, quería ver el mundo exterior. Mi madre me dijo que eso era orgullo del mundo, hablando en mí, que el profeta Samuel había dicho que la educación secular era del diablo, que todo lo que necesitábamos saber estaba en el grupo. A los 16 intenté irme. Una noche caminé hacia la entrada del complejo, pero había guardias. Me detuvieron, me llevaron con el profeta Samuel. Él me dijo que si salía, perdería mi salvación eterna, que Dios me castigaría, que mi madre sufriría por mi rebeldía y que nunca podría regresar. Tenía 16 años, no tenía dinero, no tenía educación, no conocía a nadie afuera, así que me quedé. A los 19 años, el profeta Samuel anunció que Dios le había revelado que yo debía casarme con uno de los ancianos del grupo, un hombre llamado Miguel que tenía 48 años. Yo no lo conocía bien, no lo amaba, no quería casarme, pero mi madre me dijo que era la voluntad de Dios, que el profeta Samuel hablaba directamente con Dios, que desobedecerlo era desobedecer a Dios mismo. Así que en mayo de 2002 me casé con Miguel. Tenía 19 años.
Él tenía 48. No voy a hablar de esos años, solo diré que fue la época más difícil de mi vida. No tenía autonomía, no tenía voz, no tenía identidad propia. Era solo la esposa de Miguel, hermana número 47, miembro del grupo. En 2003, mi madre enfermó. Tenía diabetes, pero el profeta Samuel dijo que la medicina era falta de fe, que Dios la sanaría si creía lo suficiente. Mi madre creyó. No tomó medicina. Falleció el 15 de julio de 2003. Tenía 48 años. Y yo, a los 20 años, me quedé completamente sola en ese grupo, sin la única persona que me conectaba al mundo exterior. Durante los siguientes 7 años, viví en una especie de niebla. Me levantaba, trabajaba, asistía a los estudios del profeta Samuel, obedecía, dormía, no pensaba, no sentía, solo existía. Hasta el 23 de agosto de 2010. Ese día, agentes del FBI llegaron al complejo, investigaban al profeta Samuel por fraude fiscal y otras irregularidades. No voy a entrar en detalles, pero el grupo colapsó en cuestión de semanas. Todos tuvimos que salir. Yo tenía 27 años, no tenía educación más allá de 8º grado. No tenía dinero, no tenía familia, no tenía amigos fuera del grupo, no sabía cómo abrir una cuenta bancaria, no sabía cómo buscar trabajo, no sabía cómo vivir en el mundo normal. Los primeros meses fueron devastadores. Una organización sin fines de lucro me ayudó con vivienda temporal y cursos básicos de vida adulta. Aprendí a usar un teléfono celular. Aprendí a tomar el autobús. Aprendí a comprar comida en un supermercado sin sentir pánico por tantas opciones. Pero lo más difícil no fue aprender esas cosas prácticas. Lo más difícil fue darme cuenta de que no sabía quién era yo. Durante 15 años, alguien más había tomado cada decisión por mí. Qué comer, qué vestir, con quién casarme, qué creer, qué pensar. Y ahora, de repente, tenía que tomar mis propias decisiones, y no sabía cómo. En 2011 me divorcié de Miguel. Él también había salido del grupo, pero no quería tener contacto. No lo culpo. Ambos necesitábamos sanar de maneras diferentes. Durante los siguientes años trabajé empleos básicos: mesera, limpieza, cajera. No tenía diploma de secundaria, así que las opciones eran limitadas. Pero sobreviví. En 2015 empecé terapia con la doctora Patricia Romero, una psicóloga especializada en personas que salen de grupos religiosos cerrados. Ella me ayudó enormemente. Aprendí sobre cómo los grupos cerrados funcionan. Aprendí que lo que me había pasado no era mi culpa. Aprendí técnicas para manejar la ansiedad y la desconfianza. Durante 5 años trabajé con ella. Sanó mucho, pero había algo que la terapia no podía tocar: un vacío espiritual profundo. Porque durante 15 años me habían enseñado que Dios era un juez severo que castigaba cada error, que la salvación dependía de obedecer perfectamente, que un paso en falso significaba condenación eterna. Y cuando salí, rechacé toda religión. Durante 12 años viví sin fe, porque no podía confiar en ningún líder religioso. No podía entrar a ninguna iglesia sin sentir pánico. Intenté una vez, en 2016, ir a una iglesia evangélica. Pero cuando vi al pastor predicando con pasión, gritando, pidiendo obediencia total a Dios, tuve un ataque de pánico. Salí corriendo, nunca volví. Así que viví esos 12 años como agnóstica, no atea, porque en algún lugar profundo creía que Dios existía, pero no podía acercarme a Él, porque cada vez que pensaba en Dios, veía el rostro del profeta Samuel. Hasta aquella noche del 23 de agosto de 2022, cuando me di cuenta de que había sobrevivido, pero no había vivido. 2 semanas después, el 7 de septiembre, tuve mi sesión regular con la doctora Patricia. Le conté cómo me sentía, y ella me dijo algo que cambió todo. «Carolina», me dijo, «has sanado mucho en estos años, has hecho un trabajo increíble, pero hay un vacío en ti que la terapia no puede llenar. Es un vacío espiritual, y creo que necesitas explorar eso». «No puedo», le dije, «no puedo confiar en ninguna religión». «Lo entiendo, pero conozco a alguien que tal vez pueda ayudarte. Es un sacerdote católico. Se llama Padre Tomás Jiménez, y él también creció en un grupo religioso cerrado similar al tuyo. Salió cuando tenía 22 años, encontró sanación, y ahora ayuda a otras personas como tú». Me quedé en silencio. ¿Un sacerdote católico que salió de un grupo cerrado? «Sí, si quieres puedo darte su contacto. No tienes que comprometerte a nada. Solo habla con él. Como ser humano, no como paciente». Dudé durante días,
Pero finalmente, el 10 de septiembre, llamé al padre Tomás. El 12 de septiembre de 2022, a las 3 de la tarde, me reuní con él en su oficina en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Era un hombre de unos 58 años, con cabello gris y una expresión increíblemente amable. No vestía ropa sacerdotal formal, solo pantalones y camisa. Me invitó a sentarme. «Carolina», me dijo, «antes de que me cuentes tu historia, déjame contarte la mía». Yo entré a un grupo religioso cerrado cuando tenía 14 años. Se llamaban Los Hijos del Amanecer. Mi familia completa entró. Viví ahí durante 8 años. Salí cuando tenía 22 y sé lo que es tener tu vida controlada por alguien que dice hablar por Dios. Me quedé paralizada. Nadie me había dicho eso antes, ni siquiera en el grupo de apoyo para exmiembros. ¿Usted vivió en un grupo así?», pregunté. «Sí, y sé lo que se siente cuando sales, la confusión, la vergüenza, la sensación de que nunca recuperarás los años perdidos, la dificultad para confiar en cualquier líder religioso. Todo eso lo viví». Empecé a llorar. Durante 30 minutos lloré sin poder parar, porque por primera vez en 12 años alguien entendía. No con lástima, no con juicio, sino con comprensión real, nacida de experiencia compartida. Cuando finalmente pude hablar, le conté todo. Los 15 años en Los Elegidos del Fin, el profeta Samuel, la pérdida de mi madre, el matrimonio decidido por el líder, la salida, los 12 años intentando reconstruir una vida. El padre Tomás escuchó sin interrumpir. Y cuando terminé, me dijo algo que nunca olvidaré. «Carolina, lo primero que necesitas saber es esto. Lo que te pasó no fue tu culpa. Eras una niña cuando entraste. No tenías poder para decidir. Y el líder de ese grupo era responsable de usar su posición para controlar vidas. Tú fuiste una persona que experimentó algo muy difícil. Y has sobrevivido con un coraje increíble». «Pero perdí 15 años», le dije. «Mi madre falleció ahí. Nunca fui a la universidad. Nunca tuve adolescencia normal. Todo fue robado». «Sí», dijo el padre Tomás, «y eso es doloroso. Y está bien estar enojada por eso. Pero Carolina, hay algo que quiero que sepas. Tu vida no terminó. Tienes 39 años. Dios tiene un plan para los años que te quedan. Y parte de la sanación es recuperar tu identidad. Recuperar quién eres realmente». «¿Cómo?», pregunté. «No sé quién soy. Durante 15 años alguien me dijo quién debía ser, y ahora no tengo idea». «Ven a misa este domingo», me dijo. «Solo ven, siéntate atrás, no tienes que hacer nada, solo escucha, y te prometo algo, si en algún momento sientes que estoy tratando de controlarte o manipularte, te vas, sin explicaciones, sin culpa, ¿de acuerdo?». Esa promesa me dio paz. «De acuerdo». El domingo 15 de octubre de 2022, a las 10 de la mañana, entré a mi primera misa católica. Llegué 15 minutos tarde a propósito. Me senté en la última banca, tenía las manos sudando, el corazón acelerado, lista para salir corriendo si sentía cualquier señal de control o manipulación. Pero lo que experimenté fue completamente diferente. La misa era ordenada, reverente, tranquila, no había gritos, no había música ensordecedora, no había pastor diciendo que Dios castigaría a los desobedientes. Solo lectura de la Biblia, oraciones, cantos suaves, y luego llegó la homilía. El padre Tomás subió al púlpito y habló sobre el Evangelio del día, Marcos capítulo 5, la historia de Jesús liberando al hombre endemoniado de Gerasa. «Hay algo hermoso en esta historia», dijo el padre Tomás. Cuando Jesús encuentra a este hombre, lo primero que hace es preguntarle, «¿Cuál es tu nombre?». Porque cuando alguien controla tu vida, lo primero que pierdes es tu identidad. Te conviertes en lo que el controlador dice que eres. Pero Jesús hace lo contrario. Jesús te pregunta, ¿cuál es tu nombre? Porque Jesús quiere devolverte tu identidad. Empecé a llorar ahí mismo en la banca, porque durante 15 años yo no había tenido nombre. Era hermana número 47. Era la esposa de Miguel. Era miembro del grupo. Nunca fui Carolina Beatriz, la persona única que Dios había creado. Después de la misa, me acerqué al padre Tomás. ¿Esa homilía fue para mí? No, me dijo con una sonrisa. Fue el Evangelio del día. Pero Dios tiene una forma de hablar exactamente lo que necesitamos escuchar en el momento exacto que lo necesitamos. Durante las siguientes semanas,
Empecé a asistir a misa regularmente, y con cada misa, algo en mí empezaba a sanar. Aprendí que la Iglesia Católica era diferente al grupo donde había crecido. Aquí podía hacer preguntas, podía irme cuando quisiera, no había guardias en las puertas, no había líder absoluto que controlara cada aspecto de mi vida. En noviembre de 2022, le dije al padre Tomás que quería aprender más sobre la fe católica. Me inscribió en RCIA, el proceso de formación para adultos. Va a tomar tiempo, me dijo. No hay prisa, vas a tu ritmo. Si en algún momento te sientes incómoda, me lo dices. ¿De acuerdo? Esa libertad era algo que nunca había experimentado en contexto religioso. Durante 2 años, estudié la fe católica. Aprendí sobre los sacramentos, aprendí sobre María, aprendí sobre los santos y aprendí algo crucial, la diferencia entre autoridad legítima y autoritarismo. El padre Tomás me explicó. En la Iglesia Católica hay autoridad, el Papa, los obispos, los sacerdotes, pero esa autoridad tiene límites. Un sacerdote no puede decirte con quién casarte, no puede controlar tu dinero, no puede aislarte de tu familia. Y si alguna vez un sacerdote hace eso, está actuando fuera de su autoridad, porque la autoridad en la Iglesia existe para servir, no para controlar. Esa distinción fue revolucionaria para mí, porque en el grupo donde crecí, el profeta Samuel tenía autoridad absoluta sin límites. Pero en la Iglesia Católica, incluso el Papa tiene límites, rinde cuentas. Hay estructura, hay protección contra el autoritarismo. En marzo de 2023, 6 meses después de mi primera misa, tuve mi primera confesión. Entré al confesionario con las manos temblando. No sabía qué esperar. El padre Tomás estaba del otro lado. Carolina, me dijo suavemente, este es un espacio seguro. Aquí puedes nombrar todas las experiencias difíciles que viviste, y no voy a juzgarte. Voy a escucharte y voy a darte la paz que Dios tiene para ti. Durante 40 minutos hablé. Nombré todo lo que había experimentado: el control, la pérdida de autonomía, el matrimonio decidido por el líder, la culpa que sentía por la muerte de mi madre, el enojo que tenía hacia el profeta Samuel, la vergüenza de haber sido tan ingenua. Y cuando terminé, esperé que el padre Tomás me dijera que tenía que perdonar y olvidar, que tenía que dejar todo en el pasado, que Dios requería que yo simplemente siguiera adelante sin mirar atrás. Pero no dijo eso. Carolina, me dijo, nada de lo que experimentaste fue tu culpa. Eras una niña, tu madre estaba vulnerable, el líder del grupo era responsable. Y está bien que sientas enojo, está bien que sientas dolor. Dios no te pide que finjas que eso no pasó. Dios te pide que traigas ese dolor a Él para que Él pueda sanarlo. Lloré, porque por primera vez alguien me dio permiso para sentir, para estar enojada, para reconocer que lo que había pasado estaba mal. Y Carolina, continuó el padre Tomás, parte de tu sanación va a ser recuperar tu identidad. ¿Cuál es tu nombre? Carolina Beatriz Fuentes Moreno, dije. Exactamente. No eres hermana número 47. No eres la esposa de Miguel. Eres Carolina Beatriz, hija de Dios, creada con dignidad infinita, libre para tomar tus propias decisiones, amada sin condiciones. Esas palabras me quebraron y me sanaron al mismo tiempo. Salí de esa confesión con una paz que no había sentido en 15 años. No era que todo el dolor hubiera desaparecido, pero por primera vez sentí que el dolor tenía un lugar para ser nombrado, validado y sanado. Durante el siguiente año, continué en RCIA. Aprendí más sobre la Eucaristía. El padre Tomás me explicó. En el grupo donde creciste, el líder se ponía entre tú y Dios. Controlaba tu acceso a Dios. Pero en la Eucaristía, Jesús mismo se te da directamente. No hay intermediario controlador. Es Jesús dándose a ti, libremente, sin condiciones. Esa verdad fue liberadora, porque durante 15 años me habían dicho que necesitaba al profeta Samuel para llegar a Dios. Pero en la Iglesia Católica, Jesús venía directamente a mí en la Eucaristía. El 15 de agosto de 2024, fiesta de la Asunción de María, fui recibida en la Iglesia Católica. Fui bautizada condicionalmente, confirmada, y recibí mi primera comunión. El padre Tomás fue mi padrino. Cuando recibí la Eucaristía por primera vez, cuando el padre Tomás puso la hostia consagrada en mis manos y dijo, el cuerpo de Cristo, sentí algo que nunca había sentido,
libertad completa en la presencia de Dios. No había control, no había manipulación, no había amenazas. Solo Jesús dándose a mí libremente, porque me ama. Lloré durante toda la misa, porque después de 15 años en un grupo donde Dios era presentado como juez severo que castigaba cada error, finalmente conocí al verdadero Jesús, el que libera, el que sana, el que restaura identidad. Hoy, 2 años después de mi primera misa, he encontrado algo que nunca pensé que encontraría: una comunidad de fe donde puedo pertenecer sin ser controlada. En la parroquia tengo amigos, gente que conoce mi historia y no me juzga, gente que me apoya sin tratar de controlarme, gente que me pregunta ¿cómo estás? Y realmente quiere saber. He encontrado sanación en los sacramentos. Voy a confesión regularmente. No porque esté obligada, sino porque he aprendido que nombrar mis luchas y recibir paz de Dios es parte de mi proceso de sanación continua. He encontrado libertad en la Eucaristía. Cada domingo, cuando recibo a Jesús, recuerdo que soy libre, que nadie me controla, que Dios me ama sin condiciones, y he encontrado propósito. Hace un año, el Padre Tomás me preguntó si estaría interesada en ayudar a otras personas que salen de grupos religiosos cerrados. Acepté. Ahora trabajo con la diócesis en un ministerio para personas en situaciones similares a la mía. Doy mi testimonio en parroquias. Acompaño a personas que están saliendo de grupos cerrados. Les ayudo a navegar el proceso de sanación. Les muestro que es posible recuperarse, que es posible confiar otra vez, que es posible encontrar fe auténtica después de experiencia religiosa dañina. En los últimos 2 años, he acompañado a 8 personas. 5 de ellas ya han sido recibidas en la Iglesia Católica. Las otras 3 están en proceso. Y ver su sanación es parte de mi propia sanación. Hace 3 meses, una mujer de 32 años llamada Andrea me contactó. Había salido de un grupo religioso cerrado 5 años antes. Estaba luchando con los mismos miedos que yo había tenido. ¿Cómo confiar en cualquier religión otra vez? Le conté mi historia. Le presenté al Padre Tomás y hace 2 semanas Andrea asistió a su primera misa. Después me envió un mensaje. Carolina, por primera vez en años sentí que tal vez Dios no es el monstruo que me enseñaron que era. Ese mensaje me hizo llorar, porque es exactamente lo que necesitaba escuchar hace 3 años. Mi madre falleció creyendo las mentiras del profeta Samuel. Eso es algo que siempre me va a doler, pero he aprendido algo. Mi sanación honra su memoria más que mi amargura. Mi libertad es el mejor testimonio de que el control religioso no tiene la última palabra. Hace un mes, el Padre Tomás me preguntó si estaría dispuesta a dar una charla en una conferencia diocesana sobre cómo reconocer señales de grupos religiosos cerrados versus comunidades de fe saludables. Acepté. Durante la charla expliqué las diferencias. En un grupo cerrado, el líder toma todas las decisiones por ti. En una comunidad saludable, te ayudan a tomar tus propias decisiones. En un grupo cerrado, no puedes hacer preguntas. En una comunidad saludable, las preguntas son bienvenidas. En un grupo cerrado, te aíslan del exterior. En una comunidad saludable, te conectan con el mundo. En un grupo cerrado, te dicen que solo ellos tienen la verdad. En una comunidad saludable, te enseñan a pensar por ti mismo. Después de la charla, 3 personas se me acercaron. Todas tenían familiares en grupos cerrados. Les di esperanza. Es posible salir. Es posible recuperarse. Es posible encontrar fe auténtica. Mi nombre es Carolina Beatriz Fuentes Moreno. Tengo 42 años y estoy agradecida de haberme convertido al catolicismo. Durante 15 años viví en un grupo religioso cerrado donde perdí mi identidad. Durante 12 años rechacé toda religión por miedo, pero en la Iglesia Católica encontré algo que nunca pensé que encontraría: libertad verdadera en la presencia de Dios. Jesús me preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y en la Iglesia Católica aprendí a responder, Carolina Beatriz, hija de Dios, libre. Las historias reales tienen el poder de transformar vidas. La que acabas de escuchar puede ser el inicio del cambio en la vida de alguien más. Ayúdanos a compartir este mensaje. Dale like si este testimonio resonó contigo. Suscríbete para más historias de transformación y fe. Comparte con alguien que esté buscando respuestas.
Comenta tu propia experiencia abajo. Tu historia también puede inspirar a miles. Gracias por ser parte de esta comunidad de buscadores de verdad. Hasta el próximo testimonio.